Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 17 de febrero del año 2024. Estamos, hermano, en un tiempo bastante crucial, un tiempo clave en lo que respecta a la profecía. El fiel cumplimiento de los tiempos, y digo fiel porque fue el Señor Jesús quien lo profetizó en su palabra, nos permite entender que verdaderamente estamos en la recta final. Debo decirle que quizá en algunos países, en algunas naciones, no lo vean de la forma en que lo estamos viendo, o voy a decirlo de esta manera, lo estoy viendo en Estados Unidos. Sé que Dios tiene un remanente, sé que hay un remanente de ojos abiertos, de cielos abiertos, de oídos abiertos, a los cuales Dios no les esconde sus propósitos, a los cuales Dios les revela. Recuérdese que antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, Él dijo: ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. El deseo de Dios, y creo que siempre lo ha hecho, es que no estemos ignorantes de todo lo que está pasando. Y lamentablemente hay quienes no prestan atención a lo que verdaderamente está pasando. Pero yo debo decirle que estamos en un tiempo bastante difícil, bastante complicado. El solo hecho de vivir en esta nación, Estados Unidos, nos permite ver cosas que quizá en otros países de Latinoamérica no están pasando. Con excepción, claro, de lo que es Brasil. Brasil es una nación que fue prácticamente secuestrada por el sistema cuando removieron a Bolsonaro, que había ganado literalmente las elecciones en Brasil. Ahora Bolsonaro es perseguido e incluso le quitaron su pasaporte por un supuesto golpe de Estado que dicen iba a darle al gobierno de Lula. Un hombre corrupto como la gran mayoría que hay. Fíjese que meditando un poquitito, hermano, en todo esto que he venido hablando, temas que se presentan, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención y que yo quiero considerarlas con usted porque en Estados Unidos este año se está tornando y se va a tornar cada día más difícil por el hecho de que son elecciones. El sistema, todo este mover de un nuevo orden mundial comenzó aquí en Estados Unidos. Y el sistema sabe, lo dijeron en el Foro Económico Mundial unas semanas atrás, que Trump representaba un peligro para la Agenda 2030. Y claro, están buscando la forma de cómo eliminarlo de en medio. Eso será soberanía de Dios si lo permite o no, porque la Escritura dice que es Dios quien pone y quita reyes. Pero también debo recordarle que la Escritura dice en Daniel concerniente al anticristo, dice que eliminará, dice, a hombres poderosos y que los va a quitar de en medio. No necesariamente que los va a matar, aunque yo creo que si fuera necesario lo haría. Pero al estar considerando todo lo que estoy viendo aquí en Estados Unidos, ese río de gente que ha entrado y que de alguna manera viene con miras a ponerse a la orden del gobierno,
nos permite entender muchas cosas. No quiero entrar en detalles de las dos leyes que se están manejando aquí, dos sistemas, porque no es el tema, otro día trataremos eso. Sino de pronto al estar inquiriendo un poquitito, meditando en Dios, bajó mi corazón la historia de Nabot de Jezreel. La historia de Acab, porque involucra a Acab, involucra a Jezabel, involucra a Nabot de Jezreel, involucra a Elías Tisbita, pero también involucra a los ancianos y los nobles del pueblo. Yo quiero esta noche tocar un tema con usted. Quizá el nombre sea no dramático, hermano, pero sí quiero decirle que el nombre que le he dado a este tema es por causa de lo que el Señor me ha hablado. El tema es: ser cristiano será considerado una blasfemia. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Por ahorita, hermano, lamentablemente hay mucho cristiano que desconoce lo que verdaderamente se está tramando a nuestras espaldas. Hay mucho cristiano que desconoce lo que se está trabajando para poder implantar un gobierno mundial. Hay algunas cosas que podemos verlas en la escritura concerniente a esta recta final. Y son cosas que en veces, hermano, las vemos como una historia, pero quiero recordarle que la escritura, más que historia, es una profecía. Yo quiero considerar con usted una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Primera de Reyes revela la historia de Nabot de Jezreel, verso 7, capítulo 21 de Primera de Reyes, verso 7, dice: su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab, porque la historia dice que Acab le pidió a Nabot de Jezreel la viña y le dijo: mira, te voy a dar una viña mejor, o si quieres te la compro con dinero. Nabot de Jezreel le dijo: no, ¿cómo te voy a dar la herencia de mis padres? El Acab, que era rey de Israel, se va triste a su casa. Llega Jezabel, lo encuentra triste, y entonces llega y le dice: tú eres el rey de Israel, levántate, come, alégrese tu corazón. Le dice: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella, Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab, porque había un matriarcado, la selló con su sello, o sea, los sellos del rey, el reino, y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentada Nabot a la cabeza del pueblo, sentada 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclaman ayuno, ponen a Nabot a la cabeza del pueblo. Entraron los 2 hombres malvados, se sentaron delante de él, testificaron contra él diciendo que Nabot había blasfemado a Dios y al rey. Lo llevaron afuera y lo apedrearon. Después le enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Viene la palabra, sigue. Acab se levanta, va, toma la viña, pero entonces aparece en la escena Elías Tisbita. Y le dice: levántate, el Señor le dice: levántate, desciende al encuentro de Acab. Aquí está en la viña de Nabot, a donde ha descendido para tomar posesión de ella.
Le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Mire, hermano, esta historia de pronto al estarla leyendo y tratando, inquiriendo en Dios, de pronto me hace ver dos cosas aquí, dos cosas de las cuales yo quiero tratar con usted. La viña de Nabot representa Jerusalén. La viña de Nabot es Jerusalén. Jezabel manejaba los tres sistemas en los tiempos de Acab. Manejaba el reino, que es el gobierno político, porque ella envió las cartas, selló con el anillo de sellar, valga la redundancia de palabra, las cartas para que vieran que Acab las había sellado. Pero había sellado, estaba de acuerdo en eso. Reciben las cartas los ancianos, que tienen que ver con la religión, y los nobles, que tienen que ver con los que tenían el dinero, los que manejaban las finanzas. En otras palabras, esta historia nos permite entender que Jezabel manejaba la política, la religión y las finanzas. Exactamente lo que estamos viendo ahora. Solamente que ahora no se llama Jezabel, ahora se llama Babilonia. Pero es indudable que el nuevo sistema que se quiere implantar a nivel mundial está manejando el gobierno político, el económico y el religioso. No quiero entrar en grandes detalles de lo que se está manejando en toda la política. Le puse de ejemplo a Bolsonaro, cómo hicieron para que aparecieran más votos a favor de Lula, exactamente como sucedió también aquí en Estados Unidos, como sucedió también en Francia con Macron, o como sucedió también, hermano, en Canadá con Trudeau, y como ha sucedido en otras naciones. Pero nos damos cuenta que lo que está pasando con las guerras, la OTAN, ahora, imagínense, acaban de morir un hombre, Navalny, de apellido Navalny, o creo que es un hombre, en Rusia, porque dicen que era el mayor opositor de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Culpan a Putin de que él lo mató, etcétera, ¿no? Si lo mató, no, eso no lo puedo decir yo. Pero claro, aparece esto en medio de toda la guerra que está pasando entre Ucrania y Rusia. Y ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Es que todas las naciones se levanten en la OTAN, que es el Tratado Transatlántico Norte, que componen varias naciones, potencias, en lo que respecta a poderío militar. ¿Qué es lo que están buscando? Es que se levanten todas esas naciones en contra de Rusia, que es una de las naciones que se opone a todo este nuevo orden mundial, y que la quiten de en medio. Recordemos que Daniel dice que él va a quitar de en medio a poderosos, derribará a los poderosos, como lo hizo con Bolsonaro, como lo hizo con Trump aquí en Estados Unidos, y como lo ha hecho con otros que quieren en realidad buscar el beneficio de sus naciones, pero como van en contra de los propósitos de la Agenda 2030, entonces hay que eliminarlos, irlos quitando de en medio. Todo esto, amado hermano, nos permite a nosotros entender. En aquel tiempo la Jezabel antigua manejaba el gobierno político, que representa a Acab, el gobierno religioso, que representa a los ancianos, y el gobierno financiero, que representa a los nobles. Hoy, de igual manera, vemos a una Jezabel llamada Babilonia, y que al final de cuentas está manejando todo lo que es el gobierno político, en donde ya entra todo lo militar y presidentes, senados, congresos, etcétera. Pero también maneja todo lo que tiene que ver con la religión. Por eso es que
cómo hicieron para que el Papa Bergoglio, el argentino Francisco, se doblegara ante ellos y ahora trabaje de la mano con el Islam y trabaje de la mano con Washington, porque manejan la religión, pero también manejan la economía. Por eso vemos a Bill Gates, vemos a Soros, vemos a la compañía Vanguardia y vemos a la Roca Negra, que es la BlackRock, que son las compañías que manejan la gran mayoría de negocios a nivel mundial, metidos en el Foro Económico Mundial, porque el sistema, la Jezabel moderna, maneja todo lo que es el gobierno político, económico y religioso que va a ser implantado a nivel mundial. Exactamente así como lo hizo Jezabel. Muchas de las cosas que pasaron en los tiempos de Elías, hermanos, se están volviendo a repetir ahora. Porque recordemos que Elías es tipo de la iglesia y Elías no fue arrebatado sin antes ser perseguido por Jezabel y matar a muchos profetas. Elías lo dijo: han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. Entonces ahora eso es lo que está pasando. Viene una persecución sobre la iglesia, hermano, y claro, van a derribar todos los altares que tengan que ver con Jesucristo, porque todo es anticristo. Por eso el Mesías Mahdi que se va a presentar no se va a presentar como Jesucristo, porque todo va a ser anticristo. De esto hablaremos más ampliamente más adelante. Pero una de las primeras cosas que yo veo aquí en esta historia es la corrupción de la justicia. Y podría agregarle constitucional. Ahí tendría que meterme en las dos leyes que están manejando el mundo ahorita, lo cual tampoco es el tema. Pero como el sistema maneja la política, una de las primeras cosas que tiene que hacer es torcer la justicia. Y eso es lo que hizo la Jezabel. Tomó el anillo de sellar del rey Acab y les envió las cartas a los ancianos, la religión, y a los nobles, las finanzas, y escribió cartas también diciendo: proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. La cabeza del pueblo representa el lugar donde se juzgaba a la gente. Y testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Ya le he dicho que la corrupción de la justicia constitucional, porque el sistema del anticristo ya está en función, ya está funcionando. Maneja todas las entidades de gobierno, la política, la economía, la religión, pero maneja en lo que concierne a la política, como aquí en Estados Unidos, el sistema está tan corrupto que maneja al FBI, la CIA, maneja el Departamento de Justicia, el Homeland Security, que son las fronteras, todo lo que tiene que ver con migración, etcétera, etcétera. Y muchas de las cortes. En los tiempos de Obama, él puso muy pocos jueces. Entra Trump y parece que puso 300 jueces más. Eso no le convino a Obama mucho, porque él quería que hubieran jueces solamente que él manejaba. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahora son los que están funcionando a favor del sistema. Por ejemplo, al día de ayer le dictaminaron a Trump que tiene que pagar 356 millones por fraude en Nueva York, y le cerraron las puertas para que no pueda tener negocios en Nueva York. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que se le acabe su dinero, no hayan abogados que lo defiendan, llevarlo a la quiebra, meterlo a la cárcel, 700 años, hermano, por delitos que nunca ha cometido. Pero bueno, cuando la Jezabel dijo: sienten a Nabot de Jezreel a la cabeza del pueblo, repito, es el lugar donde se juzgaba a los acusados. Ahora, aparecen los dos testigos. Dice: sentarlo con dos hombres malvados como testigos que testificaron contra él, porque acuérdense que
la Escritura nos profetiza que debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que estaba activa la maldad en los días de Jezabel, estaba activa la maldad en los días que ella manejaba el gobierno político, económico y religioso, y estaba activa la maldad cuando sientan a Nabot de Jezreel y aparecen dos hombres malvados. No olvidemos, amado pueblo, que todo el sistema de justicia está vendido al sistema que se impondrá a nivel mundial. Todo el sistema de justicia. Y quizá en muchos lugares no se vea tan claramente en muchas naciones como se ve aquí en Estados Unidos. Como se está viendo allá en las naciones europeas, hermano. Como se está viendo en naciones en donde está esa revolución y todas esas huelgas de los agricultores. Pero aquí en Estados Unidos se ve bien claramente. Mire, por ejemplo, ahorita antes de entrar aquí al programa, no recuerdo directamente porque lo leí rápido. No sé si fue Nueva York o Filadelfia o un estado. Entran dos musulmanes, de hecho los dos se llaman Mohammed. Entran a una tienda y uno de ellos viola a una mujer de 46 años, mientras el otro estaba con un cuchillo por si la mujer se resistía. La viola, los apresan, mejor dicho, al que violó a la mujer y luego lo dejan libre, bajo supervisión, entre comillas, bajo supervisión. Da coraje, hermano, la verdad. Da coraje porque está tan corrupta la justicia que aquí condenan al inocente y dejan libre al culpable, al criminal. Los hombres que golpearon a un policía en Nueva York los dejaron libres al siguiente día. ¿Por qué? Porque el sistema protege a la maldad, protege a los criminales y condena a los justos, exactamente lo que sucedió con Nabot de Jezreel. Una falsa acusación de dos testigos falsos lo llevan a que lo apedreen y lo maten. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia está vendido al sistema que se impondrá a nivel mundial. Esto es un fenómeno, escuche bien porque esto es profético, esto es un fenómeno que lo veremos cada día con más frecuencia. Lo vemos mucho en Estados Unidos, pero lo veremos en grandes proporciones cuando se trate de la fe. ¿Por qué digo de la fe? Porque el falso delito que le achacaron a Nabot de Jezreel fue que había blasfemado en contra de Dios y del rey. Y el Señor lo profetizó. En Marcos 13:9 dice, pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Eso quiere decir, hermano, que nos estamos acercando al tiempo en que el ser cristiano va a ser considerado una blasfemia. La falsa acusación contra Nabot de Jezreel era que había blasfemado en contra de Dios y del rey. Tengamos en cuenta, amado pueblo, que todo gira alrededor de la religión. Aunque esté involucrada la política y aunque estén involucradas las finanzas, todo gira alrededor de la religión. Por eso se llama anticristo, todo en contra de Cristo. Esto nos permite entender que las acusaciones en nuestra contra será concerniente a blasfemar contra Dios, pero preguntémonos, ¿cuál Dios? No el verdadero Dios,
sino por blasfemar contra el falso Dios que se va a implantar como la única religión a nivel mundial. Recordemos, y esto es importantísimo, que la acusación contra Daniel fue por causas religiosas, por causa de orar a Dios. Y vale la pena que le mencione esto que apenas me bajó ahorita. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por asuntos religiosos. Porque Abel ofreció un corderito, lo que representa el corderito pascual, nuestro amado Jesús, y Caín ofreció lo mejor de la tierra y no fue acepto porque desechó la sangre del cordero. Entonces nos estamos acercando al tiempo en que el delito del cual nos van a acusar es que somos cristianos, y eso lo van a considerar ellos como una blasfemia para el Dios de la nueva religión que se va a implantar. Ya le mencioné a Nabot de Jezreel cuál fue el delito, una blasfemia que dicen ellos en contra de Dios. ¿Cuál Dios? No el verdadero, el falso, aunque fue un delito falso el que le levantaron. Pero ¿cuál fue el problema entre Caín y Abel? Fueron asuntos religiosos, asuntos de ofrendas a Dios. ¿Cuál fue la acusación que levantaron en contra de Daniel? Daniel capítulo 6, verso 7. Dice, todos los funcionarios del reino, los prefectos, los sátrapas, los altos oficiales y gobernadores, dice, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En el verso 13 dice, entonces, Daniel continuó haciendo sus oraciones, dice, cuando ellos descubren a Daniel, o cuando ellos controlaron, mejor dicho, a Daniel, lo espiaron, fueron a decirle al rey y le dijeron al rey, Daniel es uno de los deportados de Judá que no te hace caso, oh rey, ni el mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. ¿Cuál era el delito? ¿Por qué lo echaron al foso de los leones? Por asuntos religiosos. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por asuntos religiosos. ¿Por qué mataron a pedradas a Nabot de Jezreel? Por asuntos religiosos. Los sátrapas eran los que presidían las cortes o tribunales. Exactamente lo que vemos ahora. Muchos jueces están vendidos al sistema. Los sátrapas, hermano, los prefectos presidían las cortes o tribunales. Y los sátrapas cuidaban los asuntos administrativos, todo lo que tiene que ver con finanzas. Exactamente, hermano, ahora vemos, aparece involucrado el rey, aparecen involucrados las cortes, tribunales, los que cuidaban las finanzas, aparecen los religiosos porque eran religiosos también. ¿Y cuál fue el delito en contra de Nabot de Jezreel? Religioso. Dijeron, ha blasfemado contra Dios y ante el rey. ¿Cuál fue? ¿Por qué mató Caín a Abel? Por asuntos religiosos, asuntos de ofrendas. ¿Por qué echaron al foso de los leones a Daniel? Por asuntos religiosos. ¿Cómo sabían los prefectos y los sátrapas y los oficiales y los gobernadores que Daniel oraba las 3 veces, lo que le llaman el tefilá 3 veces al día? Porque lo tenían bajo control. Se acerca el tiempo, amado pueblo. De hecho, ya entramos en ese tiempo, en que ya hay un control. Están controlando aquí en Estados Unidos el FBI,
está espiando las iglesias católicas. Y claro, ya se dieron cuenta de que no son solamente los católicos, sino son los cristianos, los verdaderos cristianos, porque los católicos están de la mano con el sistema. Pero empezaron a espiar las iglesias católicas, pero ahora ya descubrieron que el verdadero cristianismo no es la iglesia católica, porque va de la mano con el Islam y el sistema. Ya entramos en esos días, hermano, en donde el cristiano, el ser cristiano, se volverá un delito que merecerá la muerte, porque será considerado como una blasfemia hacia el Dios de la nueva religión mundial. El ser cristiano, amado pueblo, se tornará cada día más complicado por causa del odio hacia Jesucristo, hacia el Evangelio y hacia el cristianismo, porque, insisto en esto, todo va a ser anticristo. Hermano, ¿sabe usted lo asombroso de esto? Que la única religión, porque yo lo he dicho, la religión mundial va a ser el Islam. Son los que, si no se convierten a su fe, dice el Corán, mátenlos, córtenles las manos, córtenles la cabeza. Es lo que hace el Islam. La única religión que condena y mata a los que blasfeman es el Islam. Cuando alguien blasfema contra Alá y contra Mahoma, su profeta, dicen ellos, es digno de muerte. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando recién comencé a pastorear en San Diego, tuvimos grupo de evangelismo. Y recuerdo que había un hermano que le gustaba mucho evangelizar, se llama, si es que no ha muerto, José Fosselman, que es uno de los 4 o 5 que comenzamos la obra en San Diego. Él andaba una vez evangelizando ahí por el swap meet, le dicen allá, aquí le llaman el tianguis o la pulga, ¿verdad? Y estaba evangelizando a un musulmán. Y empezó a hablar José Fosselman mal de Alá y de Mahoma. Y me recuerdo que cuando él me contó, el musulmán le dijo, si esto me lo estuvieras diciendo en mi país, ahorita te mataba, le dijo. Como diciendo, aquí en Estados Unidos si te mato, estoy hablando de 25 años atrás, de 30 años atrás. Hermano, en aquel tiempo era protegido el cristianismo más, las leyes eran un poco más justas. Ahora no, hermano. Ahora no. Le dijo, si esto me lo dijeras en mi país, ahorita te mato, te mataba. Pero estoy aquí. Sabía que las leyes protegían al hermano José. Al asunto que nos estamos acercando, amado pueblo, es que el no reconocer a Alá como Dios y a Mahoma como profeta será suficiente causa para que nos maten, porque será considerado desde las bases de su fe como una blasfemia de parte nuestra, porque la religión mundial va a ser el Islam, el culto a Baal, que va a ir de la mano con el culto a la acera. Pero si usted estudia la Escritura, Elías se enfrentó a los adoradores de Baal y a los adoradores de la acera. Pero ¿a quiénes los confrontó? A los adoradores de Baal. Como que desapareciera un poquito de la película o de la historia esa
los adoradores de la acera, que es el Vaticano. Dos cosas me decía hoy el Señor. Como las leyes las maneja el sistema a su conveniencia y a sus propios intereses, y como el sistema maneja el gobierno político, económico y religioso ya en varias naciones, el ser cristiano va a ser un delito suficiente como para que maten al cristiano porque blasfema contra el Dios, Alá y su profeta Mahoma. Es solamente el ser cristiano va a ser delito suficiente para que el cristiano lo maten. Exactamente como sucedió en la historia de Nabot de Jezreel. Que aunque nosotros no blasfemamos porque ni nos metemos con sus religiones, en el caso de Jezreel, el delito por el cual lo mataron era que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Eso quiere decir que el levantarse en contra del nuevo Dios que va a ser implantado, el cual es Alá, y el levantarse en contra del gobierno que se está implantando va a ser suficiente para que maten al cristiano. Exactamente lo que sucedió con Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que le sucedió cuando le dijo sus verdades a Herodes? Le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Mire, amado hermano, yo quiero ir terminando con esto, porque no quiero yo entrar en detalles de esto, pero lo que el Espíritu me dijo es que como todo el sistema de justicia, entre comillas, va a trabajar para el sistema que se va a implantar y que ya se comenzó a implantar, Y todo el sistema de justicia está trabajando para ese sistema, con algunas excepciones en algunos lugares. El levantarse en contra del nuevo Dios que se va a implantar, la nueva religión, el culto a Baal, lo que es Alá y el profeta Mahoma, va a ser delito suficiente para que maten al cristiano. Pero para que no se mire tan grotesco así, lo van a meter ese delito a través de la ley, entre comillas. Y todo lo van a llevar a través de lo legal, entre comillas, para que las nuevas leyes condenen inocentes solamente porque no adoraron al Dios del nuevo orden mundial. Sucedió en los días de Nabucodonosor. ¿Acaso no era que al sonido de la flauta, de los tambores y de la música se postraran ante la estatua? Dice, en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. ¿Cuáles fueron las causas religiosas? Tenían que postrarse delante de la estatua. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por asuntos religiosos, ofrendas. Dios aceptó la ofrenda de Abel, sangre y animalito que representaba al corderito pascual, al Señor Jesús, mientras que Caín, lo mejor de la tierra, y no fue acepto.
¿Cuál fue el delito de Nabot de Jezreel? Que supuestamente había blasfemado contra Dios. Un delito religioso. ¿Cuál fue el delito, hermano, de Daniel? Religioso. En otras palabras, amado pueblo, ya entramos, ya el nuevo orden mundial ya se está implantando. El sistema ya se está implantando. No más que hay muchos que no lo quieren ver. Aquí ya se están manejando y está en un periodo de transición 2 leyes, que otro día hablaremos de eso aquí en Estados Unidos. Pero aquí ya se está implantando, poco a poquito. Todo lo que es el sistema de justicia, en su gran mayoría trabajan para el nuevo sistema que se está implantando. Todo lo que tiene que ver con el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, el Homeland Security, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico, la OTAN, hermano, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, todo está trabajando para el sistema ya, amado hermano. Poco a poco, sin darnos cuenta, ya entramos en ese sistema y que muchos no se quieren dar cuenta y que podemos decir, o al menos yo puedo decir, y vuelvo a repetir esto, estoy profetizando. Se acerca ya los días venideros en que el ser cristiano será considerado un delito penado legalmente con la muerte, porque será considerado blasfemia en contra del nuevo gobierno y en contra del nuevo Dios, el cual dice, segunda de Tesalonicenses, que se sentará como si fuera Dios en el templo. Y la única religión que condena y mata a los que blasfeman es el Islam, la única. Cuando alguien blasfema contra Alá y Mahoma, dicen ellos, es digno de muerte. Yo voy terminando con esto. Considere lo que le digo y que Dios le dé entendimiento, porque al final de cuentas, amado pueblo, esto no lo frena nadie, si no es que Dios lo frena. Se acercan los días, están a la vuelta de la esquina, el que el ser cristiano será considerado una blasfemia. Y eso es algo, hermano, que tenemos que prepararnos. Y todo va a ser por la vía legal, como sucedió en los tiempos de Nabot de Jezreel. Habían jueces, habían testigos falsos, había delito, estaba el acusado. ¿Y por qué lo condenaron y lo mataron? Por blasfemia, dicen ellos. Todo se mueve alrededor de la religión, hermano, porque es anticristo. Y aquí en esta nación es donde va a comenzar la persecución. Porque desde aquí es la plataforma del nuevo orden mundial. Dios, hermano, nos está preparando
y nos está hablando. Estamos en tiempos finales y el ser cristiano es un honor, es un privilegio, es una bendición. Pero por parte del otro lado será considerado un delito de blasfemia que legalmente llevará a la muerte a muchos cristianos. Termino con esto. Si hubiere alguien que no conoce a Cristo, Dios te da la oportunidad que lo reconozcas como tu Salvador. Él quiere salvarte. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ven a Cristo. Lo ocuparás en este tiempo y lo ocuparás en la eternidad, mucho más. Y si hubiere alguien que se ha alejado del Señor, vas en las corrientes del sistema. Yo no estoy diciendo que te vas a perder. Existe el peligro, pero es mejor de este lado, en donde si renuevas tus votos tienes la oportunidad de irte en el arrebatamiento, no sin antes ver una persecución, porque eso lo vamos a ver. Mateo 24 divide principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Y tribulación en la versión Herder es persecución. Y luego gran tribulación es diferente. Son las tres etapas. Y aunque ya no estamos en principio de dolores, estamos ahora en los dolores de parto. Más fuertes todavía que el principio en el libro de los Hechos. Vuelve al Señor, renueva tus votos. Todavía hay tiempo, poquito, pero lo hay. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Si te he estado buscando, te voy a buscar con mucha mayor fuerza. Yo estoy seguro que Dios te sana. Pacta con Él y Dios te sana. Y termino con esto. Cuida tu vida con temor, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y su palabra. Bendecimos su Santo Espíritu, precioso Espíritu de Dios. Y hazle un clic a tu teléfono. Nos están censurando. Nosotros estamos censurados en YouTube. Quizá Dios tenga misericordia y a través de ti pueda alguno de tus contactos entender lo que verdaderamente está pasando. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo en vivo desde la iglesia, aproximadamente 11:30 de la mañana, desde Carolina del Sur. Cuídense mucho y que el Señor los bendiga ricamente.